Reflexiones matinales Llave de David les da la bienvenida. El tema de hoy se titula El unigénito Hijo de Dios. El texto a meditar lo encontramos en Juan 3:16 que dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Hijo de Dios está ahora ligado con la humanidad como el Hijo del Hombre. Pero antes de la encarnación, Él nació del Padre. En la distancia de la eternidad, Dios tuvo un Hijo en su propia semejanza, uno que se convirtió en la deidad en todo el sentido de la palabra. Él era la imagen de su Padre, el brillo de su gloria, por lo cual el Padre podía decir de su Hijo: Tu trono, oh Dios. El Hijo participó de la misma naturaleza de Yahweh. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo unigénito, no un hijo por creación como eran los ángeles, no un hijo por adopción como es el pecador perdonado, pero sí un Hijo unigénito en la expresa imagen de la persona del Padre. Como Hijo unigénito de Dios, es capaz de redimir al hombre de la degradación del pecado. Cuando el Mesías tomó la humanidad sobre su divinidad, a través del milagro de la encarnación, Él se convirtió en aquella cosa santa dentro del vientre de María. Tomó la humanidad sujetándose a todas las leyes de su propia creación. Yahshua, el Mesías, es el Hijo de Dios desde las edades de la eternidad. Los judíos entendían bien que existía solamente un Dios, pero ellos también sabían que Dios tenía un Hijo que es llamado en las Escrituras el Mesías. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel 9, 25 y 26. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su Hijo, si sabes? ¿Cuál es su nombre? El profeta predijo en Isaías 7:14: Y llamarás su nombre Yahshua, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El Hijo de Dios fue ungido cuando Él tuvo su origen en la eternidad, y vino a este mundo como el Mesías, el ungido. Después que el Mesías fue bautizado en el río Jordán, Él se arrodilló a la orilla, oró a su Padre, y el Padre mismo respondió la petición de su Hijo. Salen directamente del trono los rayos de su gloria, los cielos se abren, y sobre la cabeza del Salvador desciende el Espíritu de su Padre en forma de paloma, de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. El pueblo se quedó mirando silenciosamente al Mesías. Su persona estaba bañada de la luz que rodea siempre el trono de Dios. Su rostro dirigido hacia arriba estaba glorificado como nunca antes habían visto ningún rostro humano. Y de los cielos abiertos se oyó una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. El Espíritu de Dios en esta oportunidad lo identificó como el ungido de Dios, aquel que fue ungido en la eternidad. El Hijo unigénito de Dios declara de sí mismo: Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrado, antes que fuesen las fuentes de muchas aguas. La nación judía aguardaba la venida del Hijo de Dios, el Mesías, y en el nacimiento de Cristo, los ángeles les dijeron a los pastores que Él había llegado, y dijeron que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Lucas 2:11. Cuando los judíos vieron el trabajo de Juan el Bautista, ellos pensaron si él era el Mesías, y ellos estaban en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías. Lucas 3:15.
Cuando los fariseos se aproximaron al Bautista, le preguntaron: ¿Quién eres tú? Juan les respondió: Yo no soy el Mesías. ¿Por qué, pues, bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? La respuesta de Juan fue: Yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad camino a Dios. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Padre. Isaías 43. Después que Cristo fue bautizado, Andrés y Juan lo siguieron, creyendo que él era el Mesías. En alegría, Andrés fue en busca de su hermano Pedro diciendo: Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y cuando Natanael vio al Mesías, le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En el pozo de Samaria, la mujer le dijo a Cristo: Sé que ha de venir el Mesías. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Cristo le dijo: Yo soy el que habla contigo. Corriendo ella a su villa, dijo: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Mesías? Estos hombres y mujeres reconocieron a Cristo como el ungido Hijo de Dios. Nosotros también hemos reconocido que este Mesías es el Hijo unigénito del Padre Eterno, nacido de Él en los días de la eternidad. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.